Muy bien, ya estamos en grabación de nuestra sesión número 14 de este módulo de práctica. Acercándonos ya a las últimas sesiones y a la finalización de este semestre académico. Gracias a todos nuevamente por la puntual asistencia, por la espera también que siempre generamos al inicio de cada sesión. En este momento 5 estudiantes en conexión de 8 que tenemos en el grupo. Solamente el reporte de un compañero que tiene allí inconvenientes con el desplazamiento a su sitio de conexión. Esperemos que pueda estar con nosotros en los próximos minutos. Vamos a ir entonces haciendo el ejercicio de toma de asistencia y luego vamos con el desarrollo de contenidos que tenemos para el día de hoy. Ya les voy a compartir pantalla de Sistema Class. Permítanme un momento que el Sistema Class está un poco lento el día de hoy. Entonces, esperemos que podamos hacer el proceso como siempre lo realizamos. Si no, pues hacemos igual la toma de asistencia. Validamos las 5 personas que tenemos en conexión y haremos la actualización correspondiente una vez el sistema esté habilitado. Les voy a mostrar aquí la pantalla que no me está cargando el contenido. Bien, compañeros, como vemos allí en pantalla, pues hay algún problema allí con Class. No nos carga la información, se queda allí cargando, no sé si de pronto sea por el horario, pero siempre hacemos el proceso hasta ahora y no tenemos inconvenientes. Por el momento, entonces, vamos a realizar el proceso de asistencia, verificando las personas que están en conexión. Para que quede el registro en nuestra grabación y ya damos paso entonces a los contenidos en plataforma Moodle, que allí sí la plataforma está funcionando sin ningún inconveniente. Tenemos entonces en conexión a Juan Pablo Román. Presente, profe. Gracias. Juan David Marín. Presente, profe. Gracias. Ángela Marín. Presente, profe. Gracias. Lorena Zapata. Presente, profe. Gracias. Y Jorge Mario Rincón. Presente, profe. Muchas gracias. Pendientes entonces de la conexión de los compañeros Juan Esteban, Daniel y Vanessa. Del compañero Juan Esteban tengo información previa. Reporte de que tiene allí inconvenientes con el traslado hacia su sitio de conexión. De los dos compañeros no tengo ninguna información adicional. Esperemos entonces que puedan acompañarnos en los próximos minutos. Aún Sistema Class no me entrega actualización del contenido, entonces haremos la actualización en el sistema una vez esté habilitado. Muy bien. Vamos entonces a evidenciar en este momento lo que tenemos en plataforma Class, en plataforma Moodle, perdón. Ya les voy a compartir allí pantalla. Moodle, por acá la tenemos. Ya les debe estar cargando allí en pantalla. Tenemos ya plataforma Moodle en pantalla, compañeros. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Sesión número 14, entonces, compañeros, compañeras, 12 de noviembre. Estaríamos ya a ley de 3 sesiones más, incluyendo esta. 3 sesiones, incluyendo esta, la sesión del día de hoy. 12 de noviembre, sesión del 19, que es la sesión 15, y sesión del 16 de noviembre, que sería la última sesión.
Para el día de hoy, entonces, como les había informado en la sesión anterior, validaremos un documento, un tipo de documento al cual le haremos un rápido análisis y un completo análisis también de la estructura como tal que nos presenta este documento. Ya lo vamos a evidenciar, por el momento lo pueden identificar allí como el recurso, documento PDF que tenemos allí en el área de recursos, ejemplo de artículo de logística. Es un artículo tomado directamente de una revista especializada, revista de Harvard Business Review, revista indexada o especializada en diferentes temas, tanto educativos como profesionales, laborales y demás. En este caso, el ejemplo que tomamos es un ejemplo ligado directamente a la parte de la cadena de suministro, obviamente para que todos estemos trabajando sobre un tema que sea ligado o que esté ligado a lo que corresponde a nuestra carrera de tecnología en gestión logística, y que, como les decía entonces, la idea de este artículo, de este recurso que estamos manejando o que manejaremos el día de hoy, es identificar en primera instancia su estructura, algunos elementos que contiene dicho artículo. Recordemos, es un artículo especializado. De pronto un poco la forma de edición, los elementos de edición, porque ya si estamos hablando de una revista especializada, ya allí se encuentran algunos elementos de edición que muy seguramente solicita la editorial de la revista. Y una vez identificada esa estructura, una vez hayamos hablado de los elementos, de cómo está entregado ese artículo, ya dejaremos en disposición al grupo para que haga la lectura del documento. Y seguramente nos tomaremos una gran parte de la sesión del día de hoy en la identificación de esa estructura del documento, hablar un poco del documento. La lectura como tal no la estaríamos realizando durante el transcurso de la sesión. Este es un artículo un poco más extenso que los que ya hemos trabajado en otras actividades. Por tal motivo, pues dejaremos allí como una recomendación al final de la sesión para la lectura del documento. Además, este documento será materia prima para nuestra actividad final. Tanto este documento como otro documento que vamos a manejar en la próxima sesión, un poco también con la misma metodología o el mismo sistema de identificación de ese otro documento, ambos documentos, el que trabajaremos el día de hoy, ambos artículos puntualmente, que trabajaremos uno el día de hoy y el otro la próxima semana, ambos serán materia prima para nuestro entregable final, que estará enfocado en la solicitud de un informe de lectura de estas materias primas que vamos a tener disponibles. Antes de dar inicio al desarrollo de la sesión, al desarrollo del contenido del artículo, a la identificación de su estructura, vamos a hablar un poco de la información que recibí esta semana con respecto al seminario de grado. Permítanme un segundo, recibimos al compañero Juan Esteban. Tenemos ya al compañero Juan Esteban en conexión. Juan Esteban, no sé, ¿estás escuchando bien? Buenas noches. Hola Juan Esteban, buenas noches. ¿Nos escuchas bien, sin problema? Sí, profe, todo perfecto. Ok, muy bien, bienvenido a la sesión. Te actualizamos en asistencia. Tenemos entonces en este momento 2 estudiantes pendientes por conexión. Esperemos que puedan integrarse lo más pronto posible. No tengo reporte previo de alguna situación en especial. Vamos entonces a continuar con lo que les estaba exponiendo. Para contextualizarte un poco, Juan Esteban, y rápidamente,
El día de hoy vamos a trabajar sobre un artículo que vas a encontrar allí en el área de recursos de la sesión del día de hoy, un artículo especializado con un tema logístico. Vamos a trabajar sobre la identificación de su estructura, de los elementos y herramientas y material de edición que allí se encuentra. El tema de lectura no lo vamos a trabajar directamente el día de hoy. Ya antes de finalizar la sesión dejaremos ahí una consideración con respecto a eso. Y en este momento les iba a informar entonces acerca de una comunicación que recibí esta semana, tal como les había informado también en la sesión anterior. Esperábamos recibir ya una información un poco más formal y puntual con respecto al tema del desarrollo de los seminarios de grado, como opción de grado para ustedes que están ya a punto de finalizar su carrera y luego optar por sus títulos de tecnólogos en logística. Esta semana recibí entonces la información por parte de la coordinación académica de la universidad con relación al desarrollo de los seminarios de grado. Tenemos ya, no sé si de pronto, y quisiera preguntarles antes de continuar, si de pronto recibieron alguna información formal en sus correos electrónicos con respecto a los seminarios de grado. Sí, señor. ¿Sí la recibieron, Jorge? ¿Ya Sí, la señor. universidad les envió la información? Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, con respecto a esa información que recibieron, pues espero no estar de pronto entregando alguna información diferente a lo que ya han recibido, pero hasta donde me informó la universidad, tenemos entonces ya fecha confirmada para el desarrollo de los seminarios, fecha que, como les había hablado hace ya varias sesiones atrás, seguramente iba a ser la fecha que iba a proponer la universidad, la que yo les había hablado, que sería más o menos la fecha indicada. Según lo que me informa la universidad, efectivamente esa es la fecha. Estaríamos iniciando los seminarios, o la universidad tiene propuesto entonces los seminarios para iniciar el lunes 6 de diciembre. Lunes 6 de diciembre a través de herramientas TICS en los horarios de 5 a 9:30 entre semana, de lunes a viernes. Y para el día sábado, el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Teniendo en cuenta que tenemos allí también un día festivo, un día feriado, que es el 8 de diciembre, la finalización entonces del seminario no sería como en condiciones normales se maneja de lunes a lunes, sino que tendríamos un seminario del lunes 6 de diciembre a martes 14. A martes 14 de diciembre. En los horarios que entonces les estaba diciendo, de 5 de la tarde a 9:30 entre semana y de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El seminario propuesto el tema propuesto para este seminario, perdón, sería el seminario de logística 4.0, con el cual pues ya hemos tenido la oportunidad de trabajar en el primer semestre de este año, seminario de logística 4.0, entonces se dará continuidad con este tema de seminario para los estudiantes que decidan entonces elegir esta opción de grado. No sé si de pronto también les confirmaron, de pronto Jorge Mario, que sí verificó la información, o los demás compañeros que la hayan verificado. No sé si les hayan confirmado también el tema de las opciones de pago, si está de pronto un poco acorde a lo que les había yo planteado, que era lo usual que entregara la universidad para este tipo de opciones de grado. No sé si les confirmaron también en esa información que les enviaron. De pronto, Jorge Mario, ¿lograste identificar allí esa información o algún otro de los compañeros? Profe, yo tengo ahí como una pregunta. Pues ahí dice el 5% de descuento pagando la totalidad del seminario hasta el 6 de diciembre. Correcto. Pero
veo que el plazo de inscripción es del 12 al 30, pero antes cuando inscribirse hay que cancelar. No, no. Para inscribirse no hay que hacer el pago. La inscripción es para poder hacer la conformación de los grupos, ¿sí? Entonces, la universidad se solicita esa información que sea pues como muy rápida, muy pronta la inscripción, o muy pronta, pues muy pronto el análisis que haga cada uno de los estudiantes de si va a tomar o no la opción de grado en este semestre, ¿sí? Porque eso también pues es una determinación que cada uno de los estudiantes estará validando. Una vez haya identificado que cumple con los requisitos mínimos para el tema de poder acceder a la opción de grado, el haber cumplido con el 80% de los créditos, el no tener pues ninguna situación pendiente allí con la universidad y poder hacer la inscripción correspondiente. Entonces esa inscripción no tienen que hacer ningún tipo de pago. La inscripción, y creo que les deben haber informado o les deben haber enviado un link para la inscripción. La inscripción la hacen con el fin de que la universidad pueda conformar los grupos, identificar bien cuántos grupos van a conformarse. Hay unos mínimos de estudiantes para poder conformar un grupo de seminario, creo que son 12 estudiantes por grupo. Entonces, si se logran esos 12 estudiantes y de ahí en adelante los que se puedan integrar a un grupo, pues ya el seminario, digamos, se quedaría establecido. Solamente ya después comenzaría la universidad a comunicarse con cada uno de ustedes para hacer todo el tema del proceso de pago. Nos confirmas entonces, Jorge Mario, que también les están dando el 5% de descuento por pago de contado, entendiendo ese contado hasta el mismo día de inicio del seminario, que es el 6 de diciembre. Y creo que también les confirman entonces la opción de dos cuotas, donde no accederían a un descuento, sino que tendrían la oportunidad de pagar la primera cuota hasta el primer día de seminario, hasta el 6 de diciembre, y una segunda cuota algunos días después. No sé, Jorge Mario, si tienes también allí esa información. No, profe, esa información no la tengo. Solamente les informaron la del pago de contado. Sí, señor, pues ahí dice que el 5% hasta el 6 de diciembre. La otra no la identifico, no la leo. Ok, bueno. Sí, porque no, me informaron, la verdad fue que me informaron y me dieron digamos que la oportunidad de hacer la participación en el seminario, pero no me han enviado mayor información como siempre de pronto la comparten, o por lo menos no la he tenido allí en el correo institucional. Entonces, bueno, ya es validar un poco esa parte, pero ya tenemos entonces esa primera información de que los seminarios están siendo considerados para este fin de semestre, puntualmente para inicio el lunes 6 de diciembre, yéndonos hasta el 14 de diciembre, martes 14 de diciembre, con el ánimo de cumplir las 32 horas que se tienen programadas para seminario, teniendo allí pues el día miércoles 8 de diciembre como día feriado, pues donde no tendríamos el espacio allí para entregar contenidos, que va a ser a través de las herramientas TICS, que además de trabajar entonces con herramientas TICS, pues tendremos la flexibilidad que nos ha brindado la universidad en cuanto al tema de horarios, en cuanto al tema de la asistencia, obviamente, y el compromiso también que tengan los estudiantes que se estén programando para cursar el seminario de grado, y que además de lo correspondiente a la entrega de contenidos, a la entrega de sus contenidos de seminario de grado, cada uno de los estudiantes tendrá entonces también la necesidad de entregar un producto final, un entregable final que será ese informe de seminario, también con un tiempo establecido para su entrega y obviamente también para la retroalimentación o aprobación correspondiente por parte de los tutores que determine la universidad para el tema de revisión, tanto desde el punto de vista temático como el punto de vista metodológico. No sé si en este momento tengan alguna inquietud adicional o puntual con respecto al desarrollo del seminario. Profe, el seminario es desde las 5 de la tarde, ¿cierto? Es correcto, sí, así es como lo tiene planteado la universidad. 5 de la tarde a 9:30 los días entre semana.
Para el día sábado, que sería en este orden de ideas, el sábado 11, el horario sería de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y si llegado el caso uno llega tarde o falta a un día que pasa. Listo, Lore, mira, eso está considerado entonces dentro de la parte de flexibilidad que les nombraba hace un rato y que en sesiones de atrás de pronto habíamos hablado, pero habíamos hablado de forma pues muy general. Pero aquí pues ya les puedo dar como una información más concreta, teniendo en cuenta pues que ya por lo menos hay unas fechas confirmadas, que ya hay un tema confirmado y que la universidad pues también digamos que ha contado conmigo para la entrega y el desarrollo de este seminario. Con respecto al tema de los horarios, porque entendemos que no solamente en tu caso, Lore, sino que muy seguramente en el caso de algunos otros compañeros, de pronto no puedan recibir el permiso de la empresa en la cual están laborando, tengan inconvenientes, obviamente tienen responsabilidades allí laborales que de pronto son difíciles de posponer o de trasladar, en fin. En ese sentido, pues la universidad es consciente de ese tema y propone la parte de flexibilidad, un poco aprovechando también el tema de las herramientas TICS. Como vamos a entregar el seminario a través de las herramientas TICS, recordemos que tenemos la posibilidad entonces de hacer la grabación de los contenidos. Entonces allí ya hay un elemento importante para que el estudiante que tiene ese tipo de inconvenientes, que no puede estar a las 5 en punto haciendo la conexión porque está en su sitio de trabajo y luego tiene que desplazarse hasta el sitio de conexión, sea su zona de residencia, su sitio de residencia o algún sitio puntual para la conexión, porque en algunos casos de pronto los estudiantes pueden hacer la conexión desde el sitio de trabajo, se les facilita un poco, les dan ese espacio, pero pues digamos que también lograr que en el sitio de trabajo puedan estar hasta 9:30 de la noche, de pronto también puede ser un poco complicado, entonces en algún momento el estudiante tendrá que desconectarse mientras se traslada hasta su sitio de conexión habitual o de pronto hacer la conexión por un momento a través del dispositivo móvil y demás, todo lo que ya ustedes han venido manejando, muy seguramente tanto en mis módulos como en módulos con otros tutores, eso se sigue manejando igual. En ese caso entonces la idea es que el estudiante el primer día o incluso si se puede antes, si ya tenemos cierta comunicación, el estudiante informe al tutor que va a tener ese tipo de inconvenientes. Profe, no me dieron el espacio en el trabajo, no me puedo conectar desde las 5, pero sí a las 6 o 6:30 o a las 5:40, o me voy a conectar desde las 5, pero sobre las 6 tengo que hacer una desconexión para trasladarme a mi casa, donde hago la conexión habitualmente. A eso le damos manejo, no hay ningún inconveniente, lo importante es esa comunicación, esa buena comunicación que siempre hemos tenido, ¿no es cierto? Y como está quedando grabado o quedaría grabada cada una de las sesiones de entrega de contenidos, allí entonces el estudiante sí deberá tener claro y deberá ser su responsabilidad el actualizarse en los contenidos que de pronto no alcance a recibir por esas situaciones. Una vez se tenga pues la grabación allí en plataforma y es importante que eso se haga y que se haga de forma muy responsable y muy consciente porque todos esos contenidos, esa buena cantidad de contenidos es la materia prima para que ustedes puedan desarrollar su informe. ¿Sí te queda claro allí, Lore, el tema de los horarios? Sí, profe. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien de pronto tiene alguna otra inquietud en este momento? Muy bien. De igual forma, si se les genera algún tipo de inquietud en el transcurso de estos días, mientras ustedes toman su decisión, mientras hacen la parte de la inscripción y demás, pues ya saben que pueden comunicarse conmigo o pueden comunicarse con la universidad para resolver cualquier inconveniente. Trataremos también de que si ya tenemos una información un poco más segura durante todo este resto de jornada de esta semana, lo que falta de esta sesión, la jornada del día de mañana,
Y podemos concretar también una reunión adicional, un acompañamiento adicional con la coordinación académica para la próxima sesión, pues lo haríamos como para que ellos también les entreguen de forma más directa y mucho más formal y más reconfirmada toda la información correspondiente y condiciones correspondientes al tema del seminario. Dicho esto, entonces, vamos a dar paso a los contenidos para el día de hoy. Vamos a dar paso a nuestro artículo, al desarrollo de nuestro artículo, enfocado en un tema logístico y con el ánimo entonces de identificar un poco la estructura utilizada en el documento, en el artículo especializado, la forma de presentarlo, algunas herramientas de edición que están siendo utilizadas allí y que pueden ser tenidas en cuenta al momento de la presentación de un informe también. Voy a compartirles entonces el documento. Muy bien, lo estamos viendo allí en pantalla, compañeros. Sí, señor. Perfecto. Me disculpan un poco allí el tema de la voz. Siempre ya estas jornadas de viernes y de sábado son un poco agotadoras allí ya en cuanto al tema de la voz. Tenemos entonces este artículo, compañeros. Un artículo, una extensión de 12 hojas, no es tampoco muy largo, pero sí con un tema específico y un tema bastante interesante que propone la revista especializada, la revista Foco del Harvard Business Review, edición especializada en este caso en temas logísticos, y que aquí entonces lo que trataremos de hacer es identificar, como les decía hace un momento, un poco la estructura que tiene el documento. Incluso hicimos este ejercicio en los documentos anteriores que trabajamos de los casos logísticos, donde veíamos en el primer caso que trabajamos que la estructura como tal del documento se enfocaba hacia una entrevista, una posible entrevista que se haya realizado a un especialista en un tema también en específico y luego se haya plasmado toda esa información de la entrevista en un documento, en un texto, sujeto pues este mismo a una parte ya de lectura, análisis y redacción por parte de cada uno de ustedes. Aquí en este caso, nuevamente, vamos a hacer esa identificación de la estructura, de herramientas de edición y de pronto algo de los temas que allí estemos entregando, pero no va a ser nuestro enfoque principal, pues hacer como una lectura de todo este documento. Hablando de la parte de edición del artículo como tal que vamos a desarrollar, es importante recalcarles que los elementos, condiciones de edición que se encuentran normalmente en este tipo de artículos especializados o en cualquier información que nosotros encontremos en textos, incluso no solamente revistas especializadas, sino también algunos textos literarios y demás que cuentan con unas condiciones y unos parámetros de edición, pues precisamente son unos parámetros establecidos por la casa editorial, por quien está solicitando el documento para luego realizar una publicación del mismo, y dichos parámetros entonces son los que establecerán un poco esa forma de presentar la información. Recalco esto porque muy seguramente, y como ya lo vimos hace algunas sesiones atrás, donde evidenciábamos la estructura del informe de ese entregable final en la opción de grado, seminario de grado, allí se encuentran una gran cantidad de condiciones, de parámetros de edición que se han de tener en cuenta para la entrega de un documento final. Aquí, este documento que vamos a analizar muy seguramente estuvo sujeto a ese tipo de condiciones.
a unos parámetros de edición, a unos parámetros de presentación que la revista, quien estaba solicitando el documento en su momento, la casa editorial, en fin, la misma universidad, la misma Harvard, haya solicitado para que quienes quisieran realizar este tipo de artículo y fueran los autores de este tipo de artículos, pues tuvieran esas consideraciones en cuenta, esos elementos de edición en cuenta y entregaran un documento acorde a lo solicitado. Así, de esa misma forma, encontrarán ustedes la solicitud en ese documento informe final de seminario. Habrán unos parámetros en específico a desarrollar, a tener en cuenta, a evidenciar en la entrega que ustedes vayan a hacer. Y eso es importante tenerlo en cuenta, compañeros, porque esa parte, que es una parte, es la parte metodológica más puntualmente del informe, es una de las partes sujetas a revisión. Entonces, si de pronto se encuentran incumplimientos por parte del revisor metodológico en el desarrollo de ese informe, de ese entregable final que ustedes aporten una vez se haya finalizado el seminario, pues esas desviaciones, el que no concuerde el documento con lo solicitado, muy seguramente llevará a que el documento no sea aprobado. Y esa no aprobación del documento, entonces, pues, estará ligada a unas correcciones, modificaciones y una entrega ya definitiva para que se logre o se obtenga esa aprobación final. En caso tal de incumplir con esas condiciones, pues tengan en cuenta, no habrá una aprobación de ese entregable final y ese entregable final hace parte del desarrollo del seminario. Le damos la bienvenida a la compañera Vanessa Cano, un paréntesis aquí, que nos escribe allí en el chat. Ya está en conexión, pero no cuenta con audio en este momento. Gracias, Vanessa, allí por el reporte. Te actualizamos también en asistencia. Te recomiendo actualizarte con los contenidos que hemos entregado hasta el momento una vez esté el video disponible en plataforma. Han sido algunas consideraciones puntuales de información y un poco también el planteamiento de lo que estamos realizando ya, que es el desarrollo de los contenidos. Entonces te recomiendo por favor que una vez esté el video allí te actualices en esa parte para que al menos quedes con toda la información completa. Solamente tendríamos allí pendiente de conexión a un compañero Daniel Betancourt, que no ha hecho la conexión hasta el momento y no tenemos tampoco reporte de algún inconveniente para hacer la conexión. Muy bien, cerramos allí el paréntesis del ingreso de la compañera y continuamos con nuestro tema entonces. Recordemos eso entonces, compañeros. Seguir los parámetros de edición es muy importante al momento de hacer una entrega de un documento solicitado. Parámetros de edición o parámetros metodológicos o parámetros de estilo, como los quieran llamar. En fin de cuentas, son unas solicitudes y parámetros que se deben de tener en cuenta para hacer la entrega del documento. Si no se están teniendo en cuenta, si se presentan desviaciones entre lo entregado y lo que está parametrizado para dicha entrega, pues eso será un causal de no aprobación de un documento. Vamos entonces a desarrollar este artículo en primera instancia en cuanto a su estructura. Vamos a dar una ojeada aquí rápidamente y luego vamos a identificar un poco más detalladamente la estructura del documento. El nombre del mismo o título del mismo, la cadena de suministro del siglo XXI. Ya un título que de entrada, cuando hablamos de especialización, de artículo especializado, pues el título, digamos que está muy bien enfocado en cuanto a la especialidad de la que nos van a hablar en el mismo. Ya aquí nos dicen que nos están hablando de la cadena de suministro. ¿Qué partes de la cadena de suministro? ¿Qué enfoque de la cadena de suministro? No lo podemos identificar solamente con el título. Lo que sí nos hablan es que, o lo que sí nos dejan claro es que el tema que vamos a desarrollar está enfocado directamente con la cadena de suministro. Ya veremos entonces
un poco dentro de estas herramientas de redacción y de lo solicitado, consideraríamos por parte de la edición cuáles son esos temas a desarrollar y cómo nos van a plantear la información, tanto desde el punto de vista del argumento como desde el punto de vista de la forma visual de identificar la información. Título entonces, ya claro, la cadena de suministro del siglo XXI. Continuamos aquí con la parte de estructura. Vamos a dar primero una pequeña ojeada y luego vamos punto a punto. Aquí ya el documento nos comienza a entregar entonces una estructura clara de cómo nos van a presentar la información. De entrada podemos decir aquí, vamos a tener información a 2 columnas. Es una forma de entregar información completamente válida siempre y cuando haya sido la solicitud por parte de quien está requiriendo el documento o por parte de la editorial o de las personas encargadas de edición. Y aquí vemos una característica que es 2 columnas, texto a 2 columnas. Luego tenemos aquí dentro de esa misma estructura, miren, aquí hay una posible cita. Luego un subtítulo, porque ya tenemos un título principal al inicio del documento. Entonces tenemos por aquí un subtítulo. Nos cambian la forma de presentación del texto. Ya no tenemos 2 columnas, sino que volvemos a una columna o identificamos una columna, que es lo usual en cuanto a solicitudes de textos. Imágenes, gráficos, ayudas visuales. Ya hablaremos de esto más puntualmente. Volvemos a las 2 columnas por acá. Encontramos subtítulos, identificación de subtemas posiblemente, pies de páginas con referencias de información tomada. Continuamos con las 2 columnas. Aquí de pronto ya nos hacen inclusión de algunos elementos visuales adicionales como cuadros de texto, tablas. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Seguimos encontrando subtítulos o subtemas entregados. Nuevamente, aporte de tablas, cuadros de texto, algunas herramientas de edición de texto adicionales. Continuamos con las 2 columnas. Allí ya hay una predominancia de un estilo de presentación del documento. Las 2 columnas. Seguimos viendo subtítulos, forma de presentar y de organizar un poco el encadenamiento de ideas. 2 columnas, cuadros de texto. Miren que sigue predominando 2 columnas, luego otras herramientas visuales de entrega de información. Allí tenemos un cuadro de texto centrado. 2 columnas, ya identificadísimo que la forma predominante de edición es esa, la entrega de información en 2 columnas, tipo periódico. 2 columnas y llegamos allá al final del documento. De forma general, pues identificamos algunas condiciones puntuales de solicitud de la edición, que puede ser texto entregado a 2 columnas, con posibilidad de inclusión de gráficos, inclusión de elementos de entrega de información con algunas características de formato específico, como son los cuadros de texto. Opción de incluir gráficos si es posible o si es requerido. Permítanme un segundo, le damos el ingreso allí al compañero Daniel Betancourt. Profe, buenas noches. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Profe, qué pena, la verdad es de que salí súper tarde del trabajo y apenas llego a mi casa. Tranquilo, no te preocupes. Te actualizamos en asistencia y te solicitamos entonces, por favor, te actualices en los contenidos que llevamos ya en estos 35 minutos más o menos de entrega de contenidos. Te actualices una vez tengamos allí el video disponible en plataforma para que tengas claro de lo que
hemos hablado hasta el momento y para que no pierdas de pronto allí la información que ya se ha entregado. Claro que sí, profe, muchas gracias. Ok. Muy bien. Volvemos entonces a nuestro documento. Les decía que en esa identificación rápida y muy general de las condiciones de estilo, 2 columnas, posibilidad de elementos adicionales de formato de texto como los cuadros de texto, algunas gráficas, la posibilidad de tener allí unos formatos en específico para los títulos, poder combinar también las 2 columnas con una sola columna y el desarrollo de la información. Vamos entonces ahora a desarrollar un poco más detenidamente la estructura del documento. Como les decía hace un rato, no nos enfocaremos en lectura. Vamos a enfocarnos más puntualmente en lo que es la estructura del documento. Tenemos entonces el título llamativo, título directamente enfocado en el tema que se va a desarrollar. Y el mismo, entonces, ya presenta una característica en cuanto a ¿qué? En cuanto al formato utilizado. Muy seguramente, formato establecido por la editorial de la revista, por la misma revista como tal, o también eso puede quedar libre, a libre elección o a libre propuesta del autor o los autores del artículo. Como lo vemos aquí, muy seguramente haya sido un tema de edición directamente de la revista, de cómo presentar el título principal del artículo. Ahora tenemos el desarrollo de una primer parte del artículo. Y me va a permitir leer esa primer frase que tenemos allí subrayada, que nos indica: si oferta y demanda fueran calles, ¿a quién no le gustaría tener su tienda en esa esquina? Miren que solamente con esta frase, e identifiquemos que solamente con esta frase, ya un poco nos dejan saber de qué va a tratar el documento. ¿Lograrían ustedes identificar solamente con esta frase de qué nos van a hablar en el desarrollo de los contenidos del documento? ¿Sí me escucharon, compañeros? Yo sí, profe. Ok, ¿alguna observación con respecto a la pregunta que les acabo de formular? Profe, ¿cómo era la pregunta? Les estaba consultando que si a través de la entrega de esta primera frase que encontramos allí en el documento, e incluso está resaltada, y que me permito volverla a leer, si oferta y demanda fueran calles, ¿a quién no le gustaría tener su tienda en esa esquina? Con esta frase logramos identificar un poco de qué nos van a hablar en el desarrollo del contenido de este documento. Profe, pues para esos términos, oferta y demanda es economía, pues trata de economía. Ok, Juan.
Pero tengamos en cuenta que ya entregamos un título del documento. La cadena de suministro del siglo XXI. Y hablábamos hace un rato, o les decía hace un rato, ya el título nos deja claro hacia dónde apunta el artículo. Ahora, con esa primer frase que nos están entregando, que incluye elementos de economía, claro que sí, como nos dice Juan Pablo, oferta y demanda, tendríamos un poco la claridad de qué nos van a hablar en el contenido del artículo. Profe, abastecimiento, logística de abastecimiento. Ok, un poco de logística de abastecimiento podría ser uno de los temas. Cuando hablamos de oferta y demanda, muy seguramente dentro de los determinantes logísticos para poder hablar de oferta y demanda, tendremos que aplicar logística de abastecimiento. Puede ser un tema que esté incluido allí. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? Muy bien. Profe, también hablaría un poquito sobre la proyección y planeación de ventas, o estoy muy fuera del contexto. Planeación y proyección de ventas, tema ligado a la parte de demanda, podría ser, claro que sí, podría ser un tema que se esté incluyendo allí. Miren que la pregunta que les hago, obviamente, lo que nos lleva es a identificar un poco, y lo que quiero que ustedes también identifiquen un poco es si realmente solo con una frase podemos identificar de qué nos van a hablar en un texto, ¿sí? No quiere decir que si esta información, si esta frase está bien redactada o no, con la misma entonces podamos ya identificar de qué nos van a hablar en un texto. Miren que es un poco difícil y eso es lo que necesitamos que vayamos identificando. A ver, con una sola frase, pues, muy seguramente puedo hacer algunas suposiciones de qué me van a entregar. Que nos decía allí Juan Pablo, temas económicos, logística de abastecimiento, lo que nos decía Daniel también, un poco planeación de ventas, proyección, datos, cifras, pero difícilmente podemos identificar con una sola frase de qué trata un documento. Y allí entonces también es necesario que ya ustedes con la experiencia un poco que han tenido con el desarrollo de textos, el análisis y todo lo que hemos trabajado durante varias sesiones, pues vayan identificando, bueno, con esta frase, con esta primera información, pues yo no tengo la información necesaria para poder establecer de qué me van a hablar e incluso qué consideraciones debo de tener para preparar un informe con base en este artículo especializado, en este texto especializado. Por tal motivo es necesario comenzar a hacer el desarrollo de los contenidos de forma directa para poder identificar muy bien de qué nos van a hablar. Ya ustedes identificarán esa parte allí al momento de estar haciendo la lectura. Elementos de edición puntuales que también pueden ser utilizados tanto por el autor o de pronto por la parte editorial que proponga alguna diferenciación, algún formato en específico en el texto para entregar algún beneficio visual al documento como tal, ¿sí? Para no hacerlo tan plano, para hacerlo un poco más agradable al lector, entendiendo también que este documento estaría incluido en una revista especializada. Entonces comenzamos a ver, por ejemplo, las letras capitales, como la S que vemos allí, el texto en 2 columnas, teniendo en cuenta que está
incluido en una revista, y es lo usual que encontremos en las revistas que nos entregan información, sea especializada o no. Tenemos textos allí en 2 columnas o en 3 columnas. Eso dependerá de las características de la parte editorial de la revista. En este caso son 2 columnas, letra capital y una entrega de información. Entrega de información que ya tendremos la oportunidad de identificar. En esa entrega de información es importante también que comencemos a identificar cómo están haciendo referencia a algunos textos o alguna información en específico a tener en cuenta en el desarrollo de la lectura. Por ejemplo, encontramos aquí en la parte superior derecha del artículo una información de textos y de autores de donde seguramente se ha tomado referencia o información o datos para el desarrollo de este artículo. Miren que aquí no se está haciendo una aplicación de unas normas APA en específico. Obviamente el documento tiene, como lo pueden ver allí, pues está obviamente para su identificación, una publicación en el año 2004, ya hace un buen tiempo. Muy seguramente el tema de aplicación de normas APA, como lo conocemos hoy, no estaba vigente, no estaba activo, no era un requerimiento, pero sin embargo sí se tenía la necesidad de referenciar de dónde estaba saliendo la información o de dónde se estaba tomando la información o qué información era relevante o fue relevante para el desarrollo de este contenido. Miren que es muy importante utilizar esos elementos. La referenciación, la citación, eso da fortaleza a cualquier tipo de documento. Lo trabajamos en el ensayo y muy seguramente va a ser solicitado, o muy seguramente no, es solicitado el tema de la citación y la referenciación, es solicitado en el informe o en ese entregable final que ustedes van a trabajar una vez hayan finalizado el seminario. Continuamos aquí con la identificación de la información. Permítanme un momento. Continuamos con esa identificación de información. Encontramos ya aquí características de estilo un poco diferenciadas de cómo inicia el documento, que inicia aquí a 2 columnas, un título, una letra capital, por allí veíamos también. Luego aquí nos entregan una información tipo cita textual del experto en logística Hao Li, donde nos entrega ya una información. Las mejores cadenas de suministro no solo son rápidas y efectivas en costos, también son ágiles y adaptables y se aseguran de que los intereses de todas las empresas involucradas se mantengan alineados. Allí nos dicen por Hao Li. Ya nos están citando al autor que dijo eso. Ya nos dijeron, ojo, este texto no es de los autores, este texto es de esta persona en específico. Que sirve como referencia, que sirve como aporte, que sirve como encadenamiento de las ideas que se van a entregar. Claro que sirve y por eso se está dejando allí. Con una característica de formato en específico. ¿Por qué? Por el tipo de texto que se está presentando. Un artículo en una revista especializada. Luego nos entregan un subtítulo. Miren que también tiene una característica de formato diferente. Un poco proponiendo algo de cambio y que el mismo texto, el mismo artículo como tal, no sea completamente plano a la entrega de la información y le genere un poco de dinamismo a la lectura. Esto es más para que el lector no se canse del tema que le están entregando y no se canse de cómo le están presentando el tema que le están allí desarrollando. Y miren que aquí cambian el formato a un formato a una sola columna, donde comienzan a entregar más información o nueva información del tema que ya se está desarrollando en este punto, que sería la cadena de suministro del siglo XXI. Me voy a permitir devolverme aquí un poco y les pregunto,
En esta hoja inicial, donde no hemos hecho pues lectura, de pronto ustedes pueda que hayan identificado algunas partes allí, cada uno de ustedes allí con el documento, pero en esta parte inicial de este artículo de la cadena de suministro del siglo XXI, ¿qué información considerarían ustedes que debería estar incluida allí en esa parte inicial del texto? Profe, una pequeña introducción. Ok, debería ir o estaría incluida ya en esa parte inicial una pequeña introducción, nos dice Daniel. ¿Quién tendría allí otro aporte de pronto similar? ¿Se adhieren a lo que dice Daniel o algo diferente de pronto? ¿Qué tipo de información podríamos encontrar allí? Profe, no sé, de pronto un subtítulo, pues como la cadena de suministro del siglo XXI, no sé, un paso al futuro o algo así como un subtítulo como que enfoque la lectura. Es que no sé cómo se llama realmente, pero sí es como una especie de subtítulo como que da la pie a saber exactamente como el punto de vista de la persona que lo escribe. Ok, Juan Pablo nos propone que para esta parte introductoria o inicial del artículo sería importante ver allí como un elemento adicional que encamine más el texto o la idea del texto como tal. Es también completamente viable. De pronto, ya en esa identificación que estamos haciendo, podríamos ver eso que nos está planteando Juan Pablo aquí en esta parte de este subtítulo grande que nos están enmarcando aquí, que incluso le están haciendo un énfasis de la cadena de suministro AAA. Incluso nos podrían estar diciendo el título de cadena de suministro del siglo XXI es directamente proporcional o es equivalente a la cadena de suministro AAA. Podríamos entender, aún sin leer, sin tener acceso al contenido como tal, pero ya podríamos suponer esa parte. Entonces, un poco lo que nos está diciendo Juan Pablo podría ser esto que vemos aquí en esta segunda hoja del documento, que también podría estar aquí en esta primera parte, sin ningún inconveniente. Ya eso es la forma en que el autor también esté interpretando o quiera que interpreten la información que van a entregar. Entonces ya Juan Pablo nos ha dado un aporte. Daniel también nos dice, podría ir de pronto allí en esa parte inicial del texto o un poco la introducción o una información introductoria para los lectores. Los demás compañeros, ¿qué considerarían ustedes? Profe, yo pensaría que pues inicialmente, como dice el compañero Daniel, como un concepto, una definición de lo que significa la cadena de suministro. Ok, Lore nos entrega ya una información un poco más concreta que de pronto podríamos encontrar allí. Definiciones, conceptos, información que encamine al lector, porque si bien esto es un artículo especializado, y estamos hablando de artículos especializados, de una revista especializada, pues ese mismo artículo, esa misma revista, puede ser de acceso para cualquier lector. Conocedor o no conocedor de logística, conocedor o no conocedor de una cadena de suministro. Entonces lo que nos dice Lorena tiene cierta importancia en ese sentido de que en esta primera parte del documento, debería el documento entregarle a los lectores información de pronto de definición, una contextualización de lo que es una cadena de suministro, porque no sabemos, o
el autor podría plantearse esa situación de no saber si el artículo realmente va a ser leído, utilizado por alguien conocedor del tema o especialista en el tema o por alguien que no conozca y que simplemente le interesó el título. Alguien de otra rama completamente diferente, un economista, un político, politólogo, lo que sea, pero se interesó por el tema y lo quiere leer, pero no conoce nada del mismo. En esta primera parte, como nos dice Lorena, podría ir esa información. Un poco conceptos, un poco definiciones, un poco esa parte introductoria que nos dice Daniel, que podría también estar allí incluida, que nos permita contextualizar bien. Y luego también entonces la parte que nos decía Juan Pablo. Un subtítulo también podría ir allí incluido que encamine más a los lectores, que identifique más a los lectores de pronto con ese mismo gusto o interés que puedan tener sobre el tema. Esas herramientas que ustedes van planteando, esas opciones que ustedes van planteando, son opciones que al momento de que ustedes estén redactando un documento, las deben de considerar, las deben de tener en cuenta. Miren que ustedes ya de una forma más concreta van identificando herramientas para una posible redacción. No lo de siempre, lo de las estructuras normales que encontramos seguramente en la parte educativa, que la introducción, desarrollo de contenidos, objetivo general, objetivos específicos, no es la única forma de hacer un desarrollo de un texto. Y con esto lo estamos identificando. Nos estábamos enfocando entonces en esa parte de la parte visual, algunos formatos allí, miren que le dan relevancia a un subtítulo, entonces poniéndolo más grande, en una letra de pronto diferente, para ya encaminar mucho más al lector, decirle, si bien vamos a hablar de la cadena de suministro del siglo XXI, donde en esa hoja inicial de pronto hicimos alguna introducción, alguna contextualización, entregamos algunos conceptos, algunas definiciones. Aquí ya en este subtítulo, digamos que nos están haciendo el énfasis en que aquí nos van a comenzar ya a hablar del tema puntual, que es la cadena de suministro del siglo XXI o AAA. Ya eso identificaremos en el desarrollo del texto si efectivamente es lo mismo o no es lo mismo, ya es lo que nos va a desarrollar el texto como tal. Y aquí nos cambian un poco el formato, más que por un tema puntual de necesidad de cambio de formato, es más para de pronto hacer más dinámica la lectura. ¿Sí? Nos entregan primero 2 columnas, luego nos cambian a una columna, luego vamos a retornar a 2 columnas y ya el documento hace énfasis en ese formato de entrega de texto, 2 columnas. Pero aquí un poco nos están llevando a eso, a no hacer el texto tan plano, tan aburrido, podría decirse entre comillas, y nos entregan allí unos formatos diferentes, una forma de entregar la información un poco diferente a lo que comenzó, a lo que inició el mismo documento. Nos entregan esta hoja con unas imágenes. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que se está incluyendo esta hoja con una imagen en específico, un par de imágenes en específico en el documento? Profe, repite por favor. Les estaba consultando que, ¿por qué creen ustedes que tenemos incluida esta hoja con una imagen en específico, un par de imágenes en específico? ¿Por qué creen ustedes que se está incluyendo dentro de este texto, dentro de este artículo especializado? ¿Por qué tenemos esa hoja allí? O sea, los 3 hombrecitos, la mano y la flecha. Sí, ¿por qué tenemos estas imágenes aquí en el desarrollo puntualmente de un texto? Yo ¿Cuál será el opinaría objetivo de esto? Dale. que es dándole ¿cómo decirlo? Se dice alusión. Sí. Bueno, es la alusión del trasfondo
de lo que tiene la lectura. Ok. Y ese trasfondo, obviamente no hemos hecho la lectura, pero ese trasfondo, gracias a esta imagen, tú supondrías que es llevado hacia dónde, hacia qué, a identificar qué. Pues no sé, es como... Aquí se me viene a la mente, es como mirar geográfico, ¿cómo se dice? Jeroglíficos. Ok, un poco jeroglíficos, sí, podría ser. Identificar con estas imágenes de pronto un poco Es como hacia identificar... dónde se desarrolla el texto, ¿no es cierto? Me quitó las palabras de la boca. Sí, para entenderte pues un poco como la idea que estabas allí desarrollando. Sí, a través de estas imágenes, que en esta parte ya tendríamos un desarrollo de texto aquí de 2 hojas. Podríamos decir que ya tendríamos una leve claridad de hacia dónde está apuntando el texto, pero aquí nos incluyen esta imagen. Y muy acertadamente Juan Esteban nos dice, bien, esta imagen de pronto puede ser algo alusivo a lo que, o haciendo alusión a lo que nos está entregando el texto como tal, a lo que pretende el texto que identifiquemos. Nos entregan allí la cabeza del ser humano con algunos símbolos en específico, más puntualmente los de forward y rewind, o adelantar y retroceder, el play, el stop, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, de pronto un poco abriendo las opciones para identificar temas en específico, yendo hacia adelante o teniendo unas visiones futuristas, o también planteándose escenarios desde la experiencia hacia atrás, poniendo en funcionamiento algo, deteniéndonos a revisar otra cosa. Es importante identificar también esto, no es una imagen porque sí, no es una imagen de relleno. Es una imagen que también tiene ese trasfondo, como nos decía Juan Esteban. Pero además de eso, que ya a la luz de una buena lectura, precisamente, miren cómo ustedes van identificando, bueno, ¿y por qué estás tú allí? ¿Por qué estás tú allí? Primero, ese trasfondo, tratar de ubicar un poco los temas hacia esta parte gráfica. Segundo, darle o continuar con ese dinamismo y con esa necesidad de que el texto, de que el artículo no sea tan plano, tan monótono, y allí nos entrega parte gráfica. Y tercero, también, de pronto por unas necesidades puntuales de espacio en la revista. Recuerden, esto es un artículo de una revista especializada. Y como tal, tiene que cumplir también con los parámetros de edición de la revista. Entonces, esto puede ser una solicitud que se le haga a los autores del texto, donde les indiquen puntualmente que debe incluir su artículo, debe incluir una representación gráfica de lo que ellos pretendan que los lectores identifiquen en el desarrollo del texto. Puede ser una solicitud puntual, sin ningún tipo de inconveniente. Continuamos allí con el desarrollo de la estructura del texto, donde nuevamente el texto nos lleva entonces a esa parte del formato de 2 columnas, entregando información allí puntual y clara del desarrollo ya del contenido principal del texto, que es la cadena de suministro del siglo XXI. Nos comienzan a entregar subtítulos, y estos subtítulos, para que lo tengamos también claro y ustedes lo identifiquen como una herramienta bastante utilizada y que pueden seguramente utilizarla cuando estén desarrollando por allá ese informe para la finalización de este módulo, e incluso como también una herramienta a tener en cuenta para el informe de su seminario. Los subtítulos son un elemento muy amigable al momento de estar haciendo el desarrollo del texto, porque les permite a ustedes generar una coherencia de ideas o un hilo argumentativo. Estos subtítulos, como nos los comienzan a entregar aquí, le permitirán identificar al lector una consecuencia en
los textos o en los argumentos entregados dentro del texto. Primero va esto, luego seguramente tendremos otro subtítulo, por aquí lo tenemos, luego va este otro tema, luego tendremos otro tema más adelante, por aquí lo tenemos, y así le vamos diciendo al lector, mire, este es el orden de las ideas que yo como autor estimo que usted identifique muy bien. Sí, y para eso le estamos generando allí los subtítulos, para que él vaya entendiendo idea por idea o vaya teniendo un paso a paso de la información que le estamos entregando en ese documento en específico. En este caso, el artículo especializado, el día de mañana en un informe, el día de mañana en un ensayo, que también es posible hacerlo, manejar subtítulos, manejar encadenamiento de ideas, manejar enunciación. Aquí lo que están haciendo es enunciarnos un poco cada uno de los temas a desarrollar. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Por aquí encontramos en la parte final de este documento un pie de página. Este pie de página está ligado con esta información de acá, con la cita que le hicieron a este argumento del autor Jaulí. Miren que por acá nos hablan de Jaulí, incluso nos entregan allí un posible correo electrónico y nos hablan o nos dan una información de este autor. Los títulos que tiene, algunos textos y demás. Esto era una forma de presentar información cuando no se tenía una implementación un poco más clara del tema de normas APA. Los pies de página era bastante utilizado, aún se utilizan en ciertos formatos textuales, pero antes era muy utilizado el tema de los pies de página. Aquí identificamos esta información, una estructura más o una parte de la estructura de la forma de presentación del texto. Vamos a identificar en esta parte este elemento, estos elementos que vemos aquí en la parte derecha de las pantallas, el cuadro de texto. Miren que aquí hacen una diferenciación obviamente en el formato. Tenemos aquí en una columna la información del texto como nos la vienen desarrollando. Y en la columna siguiente tenemos una información ya diferenciada en cuanto al formato y con la implementación de un cuadro de texto. Un recuadro allí debidamente presentado con un formato un poco diferente, que hace la diferenciación entre lo que nos vienen entregando en la columna izquierda y lo que nos hacen énfasis en el cuadro de texto de la columna derecha. Esto es una herramienta precisamente de lo que les acabo de decir, una herramienta de énfasis en la información. Pero no solamente es incluir este cuadro de texto y ponerlo allí y que quede bonito y que quede bien presentado y que quede con un formato llamativo. Esta información tiene una razón de ser. Y si se está haciendo un énfasis en esa información, es porque el texto como tal nos debe de llevar a que evidenciemos la información de ese cuadro de texto. Si no, simplemente pues se hace la continuidad del formato y se entrega la información como se viene entregando en la columna izquierda. Estos son elementos que también nos pueden servir bastante en el desarrollo de los informes o en el desarrollo de algún tipo de texto para dar características de énfasis y de importancia de información a un tema en específico y también para hacer un poco más dinámico el documento como tal.
para sacarlo de esa monotonía de cómo presentan la información y entregarle algunos elementos visuales diferentes al lector para que se sienta un poco más cómodo con la información que le están entregando, teniendo en cuenta también que la información está en una revista y que la información puede estar disponible para cualquier tipo de persona. Entonces, por ejemplo, una persona que no tenga mucha idea del tema logístico y que le comiencen a entregar el texto muy plano, con el mismo formato y solamente información, 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 muy seguramente se cansará del tema y no le prestará la atención correspondiente. O simplemente empezará la lectura, pero de pronto no hizo énfasis donde tenía que hacer énfasis en la información y demás, y la comprensión de la misma no es la esperada por los autores del texto. Entonces aquí este cuadro de texto, compañeros, con un formato en específico, diferenciador, deberá estar ligado directamente a una parte del texto que aquí nos están entregando. Eso ya lo identificarán ustedes al momento de hacer la lectura. Continuamos con la estructura. Aquí nuevamente nos entregan un cuadro de texto. Miren que el formato es diferente al del anterior. Aquí nos hacen una subdivisión de temas, podríamos decirlo así. Y aquí nos entregan nuevamente un cuadro de texto con una forma de entregar la información un poco diferente. Cuando ustedes hagan la lectura, identificarán, bueno, este primer cuadro de texto me hace énfasis en X temas, y este otro cuadro de texto lo que me está entregando es una información de X forma. Pero también ligado a lo que me están entregando en la columna izquierda. ¿Por qué? Porque todos estos cuadros de texto, todos estos elementos adicionales, como el que vemos aquí, como el que vemos en la siguiente hoja, todos, sin excepción, deberán estar ligados directamente al texto principal. Siempre. No podrá ser una información aislada o una información completamente independiente, una isla de información frente al tema que estamos desarrollando, ¿no? Debe ser un complemento. Debe ser algo que integre muy bien los temas que se están desarrollando o que permitan identificar mucho mejor los temas que se están desarrollando. Para eso se hace la inclusión de este tipo de herramientas. Y ustedes lo pueden hacer también en sus informes, lo pueden hacer en sus documentos, identificando muy bien la forma de presentación, pero también cumpliendo con los parámetros que se establezcan por la parte solicitante. Sí, para no salirse de esos parámetros o de esos estándares que serán objeto de revisión. Continuamos, la estructura sigue siendo la misma, 2 columnas, utilización de subtítulos para el encadenamiento de las ideas, para darle un sentido lógico a la entrega de contenidos y que de igual forma lo vaya entendiendo el lector. Aquí tenemos otro cuadro de texto con el mismo objetivo, hacer un énfasis en una parte de la lectura del texto ligado a cualquier información que podemos tener aquí en esta misma hoja. Es decir, es vinculante a esa información principal y como complemento de la misma. Aquí nos entregan una característica diferente del cuadro de texto. Miren que no solamente le permiten a los autores, desde ese punto de vista de las solicitudes de la edición como tal, el manejo constante de los cuadros de textos en el mismo sentido de las columnas de texto, sino que aquí ya nos presentan algo diferente. Un cuadro de texto, con una información en específico y también con un formato un poco diferente, nuevamente para ese objetivo del que estábamos hablando, que es no hacer tan monótono el documento, hacerlo un poco más dinámico, hacerlo un poco más agradable a la vista del lector. Profe, Sí, señor. esa metodología siempre va a estar en todos los tiempos para los lectores. Inclusive eso se hace más que todo con los niños. Un niño si un libro
con muchos colores, muchos dibujitos, muchas interacciones, le va a interesar. Entonces, para los lectores que están ya como cansados, aburridos o monótonos en una lectura y empieza a ver como un tipo de figuritas, dibujitos, ahí como que despierta algo en el cerebro que es el interés. Sí, esa es una herramienta bastante utilizada, Juan Esteban, y como tú lo dices, no solamente en este tipo de textos, sino en muchos. Obviamente eso dependerá también del enfoque del texto definitivo como tal o del texto final. Este tipo de herramientas, por ejemplo, no lo encontramos fácilmente en textos académicos, por ejemplo, de las ciencias base. Es muy difícil encontrarlo así. Pueden haber elementos que ayuden, algunas gráficas que expliquen un tema, una tesis, una hipótesis, un teorema, pero sea algo muy puntual dentro del desarrollo de un texto educativo, sobre todo, vuelvo y lo repito, en las ciencias base. Pero sí es una herramienta bastante utilizada y que puede seguir siendo utilizada durante mucho tiempo en la redacción de textos, siempre y cuando, vuelvo y lo repito, sean solicitudes de la parte de edición, porque pueden haber también condiciones donde la parte de edición le diga a los autores o futuros autores o al autor de un texto en específico, no puede incluir gráficas. Y el texto debe de ser justificado y debe de ser en prosa continua y no debe de tener incluso o no debe de contener incluso subtítulos, sino que es de una forma en específico. También eso dependerá de esa parte encargada de la edición para la entrega del texto final. En este caso, como es una revista especializada, pues la dinámica de las revistas es un poco eso. Tener formatos diferentes, formatos llamativos, imágenes que le permitan al lector sentirse cómodo con esa información que le están entregando para salir de esa monotonía que puede entregar también un texto especializado, ¿sí? Un libro especializado en logística, un libro especializado en cadena de suministro. Muy seguramente no contendrá algunos de los elementos de edición que sí tiene una revista, pero puede contener los mismos temas. Podemos tener una revista especializada, como es este caso, que me habla de la cadena de suministro del siglo XXI o de la cadena de suministro AAA. Y ese mismo tema muy seguramente lo encontraremos en grandes textos de muy buenos autores también, pero no con estas características de edición. Un poco más centrado ya en la parte del conocimiento, de ejemplos puntuales, de desarrollo del tema y ya está. ¿Qué diferencia allí? Muy seguramente los tipos de lectores que tenemos. ¿Sí? Un lector que de pronto no está en un proceso investigativo, sino que está en un proceso simplemente de realizar lecturas porque le interesa estar actualizado y demás, pues se va a una revista especializada y hace la lectura que es un poco más cómoda. Ah, pero es un lector que está en un proceso investigativo, que está desarrollando de pronto un nuevo proceso logístico, un nuevo elemento logístico y demás. Muy seguramente sí irá a buscar esos textos y esos documentos que no cuentan con un poco de estas herramientas, pero que de igual forma le entregará una gran cantidad de información. El texto continúa con la misma estructura de entrega de información, 2 columnas, utilización de subtítulos, utilización de cuadros de textos, elementos importantes para el desarrollo y entendimiento del argumento o del tema entregado. Y en su parte final nos entrega allí un ejemplo de muchos otros que podemos encontrar en el texto y que ustedes encontrarán en el texto, pero nos entrega en el último tema un ejemplo empresarial que le permite a los lectores identificar un poco más de todo lo que le están hablando previamente, el desarrollo de todos esos contenidos que le han entregado al lector. Puede un poco resumirse o evidenciarse en un ejemplo empresarial que entrega la misma revista. Ese ejemplo empresarial, que como les digo, puede agrupar o puede resumir o puede ayudarle a identificar un poco más al lector todo lo otro que le entregaron aquí en esas
9, 10 hojas de contenido. ¿Cuál será el objetivo o cómo podríamos determinar ese ejemplo, esa última parte de este documento, de este artículo especializado, basados en un poco de pronto las actividades que ya hemos hecho? ¿Cómo le podríamos llamar también a esa parte final del documento? Conclusión. Clarísimo. Una conclusión. En este caso, Sí, sí estoy en lo correcto. correcto, sí señor. Podría ser una conclusión, claro que sí. En este caso, en la estructura de este documento, vuelvo y lo repito, que es un artículo especializado, que está incluido en una revista especializada, que es para seguramente un tipo de lector en específico, pero que también puede ser, puede estar sujeto a la lectura de cualquier otra persona, incluso alguien que no sea especialista o que no conozca nada del tema logístico, también puede tener acceso a ese posible lector. Esta parte final, como nos dice Juan Esteban, podría considerarse un poco la conclusión del desarrollo de todos esos argumentos hacia atrás. Pero en esta ocasión, la conclusión nos la están presentando como un ejemplo empresarial, que muy seguramente cuando ustedes hagan la lectura van a identificar, ah, sí, este ejemplo empresarial toma elementos de esta parte del texto, identifica un poco más esta otra parte del texto, me permite identificar cómo puedo desarrollar en una empresa esta otra parte del texto. Este ejemplo, este caso empresarial, fácilmente le podemos decir conclusión del ejercicio de lectura, sin el ánimo pues de llegarnos a equivocar en esa identificación. Es una conclusión de los temas desarrollados previamente y es una muy buena forma de cerrar este tipo de documento. Artículo especializado para una revista especializada. Esta conclusión seguramente le permitirá al lector entonces identificar una gran cantidad de elementos, resolver de pronto algunas inquietudes o dudas que le hayan quedado en el desarrollo de los contenidos y encaminar muy bien los conceptos que de pronto desde el principio, como nos decía hace un rato Lorena, deberían haber quedado claros. Si no quedaron claros allá en esa parte inicial, si de pronto el enfoque de los autores o la pretensión de los autores era hacia unos lectores que ya conocieran del tema, entonces por tal motivo no consideraron necesario el entregar conceptos, el entregar definiciones, el ser un poco más específicos allá en esa parte inicial, pero incluyeron este ejemplo empresarial al final para de pronto lograr generar esa claridad en conceptos ya una vez se haya entregado toda la información. También es completamente válido. Incluso el artículo podría iniciar con el ejemplo empresarial. Los autores podrían determinar, o el autor podría determinar, ¿y por qué no hacer la parte introductoria o la parte de contextualización de este artículo iniciando con un ejemplo empresarial? Y luego desagregando ese ejemplo empresarial con todos los elementos que vamos a desarrollar del tema en específico, en este caso, la cadena de suministro del siglo XXI o la cadena de suministro AAA. También es completamente válido. Y al final, pues ya no tendría mucho sentido entregar otro ejemplo empresarial porque ya se comenzó con él. Al final ya se entregarían las conclusiones del ejercicio, en este caso del texto, como de pronto ya la hemos manejado en algunos textos previos. Hay dudas, hay inquietudes, hay preguntas, hay observaciones sobre esta estructura, sobre un poco cómo nos están presentando la información de este texto, aún sin haber leído
el contenido como tal? No, no, señor. Muy bien. Uno de los elementos que de pronto no vemos muy incluido aquí, o no, incluso no está evidenciado en este tipo de artículo, son las gráficas o imágenes explicativas de algún tema en específico del texto. Es decir, alguna gráfica de cifras, explicativa de cifras, barras, tortas, alguna gráfica puntual que nos entregue información, por ejemplo, de una distribución, de la forma de, no sé, presentar artículos en una tienda, cualquier tipo de gráfica adicional. Tengamos claro que no está incluida en este tipo de documento. No quiere decir que no sea necesario, porque muy seguramente en esa necesidad de identificación de un tema o de un argumento o de un concepto, la parte gráfica también ayuda bastante en el desarrollo de un contenido. Muy posiblemente sea una solicitud de la parte editorial en cuanto a la no inclusión de los gráficos, la no inclusión de tablas, la no inclusión de imágenes alusivas al tema o necesarias para la identificación de un tema. Miren que en el documento como tal, sí es muy utilizado el tema de cuadros de texto que hacen énfasis en temas en específico. Muy seguramente por solicitud de la parte editorial, por solicitud como tal de quienes requirieron el documento. ¿Para qué? Para indexarlo o para incluirlo en la revista especializada. Dicho esto, compañeros, y entregado esto, y al no haber más dudas, de pronto inquietudes sobre este documento, vamos a dejar el espacio entonces que nos queda aquí en sesión para que ustedes realicen la lectura del documento. ¿Cuál es el objetivo de realizar la lectura de este documento? Vuelvo y lo repito, no es un documento muy extenso y además es muy interesante, pues no hemos hecho aquí la lectura. Pues no es la idea de pronto de enfocar el desarrollo o el resto de desarrollo de esta sesión en ponernos a leer el artículo como tal. Ya esto es un ejercicio que cada uno de ustedes debe hacer con el ánimo de ¿qué? Con el ánimo de que con la lectura de este artículo ustedes tengan claro, primero, el desarrollo de la estructura que acabamos de hablar, y segundo, que tengan muy claro el énfasis del tema y si el mismo les parece interesante o no. ¿Por qué? Tal como lo trabajamos en el ejercicio del ensayo, al inicio de ese ejercicio del ensayo, ustedes, cada uno de ustedes escogió un tema de su elección, de su gusto, de su predilección. Para el último ejercicio que vamos a trabajar, vamos a generar también esa libre elección, pero con dos textos puntuales. El texto de cadena de suministro del siglo XXI, que es este que estamos identificando y desarrollando el día de hoy, y el texto que vamos a desarrollar en la próxima sesión, que también tendrá un poco de característica logística, más enfocado hacia otro tema en específico. No les adelanto para que pues aquí puedan hacer la lectura, identifiquen y ya luego con el otro artículo hagan también su lectura y ya manifiesten, bueno, me interesa más este artículo o me gusta más este otro. Y en la próxima sesión también entregaremos entonces los parámetros para la elaboración de ese informe final.
el informe final deberá ser entregado y deberá ser dejado en plataforma en la última sesión, en el espacio de la última sesión, es decir, en el espacio del 26 de noviembre. Profe, Señor, me repite, porfa. te repito, ¿desde qué parte? Lo del informe. Lo del informe. Ok, les estaba diciendo que el informe deberá ser entregado en el espacio de la última sesión. Es decir, se habilitará un espacio el día 26 de noviembre de 6:30 a 9:30 para que ustedes suban el informe final. Informe final que estará ligado a unos parámetros que se entregarán en la próxima sesión. Y que la materia prima de dicho informe ya ustedes tendrán la libre elección. Si es este artículo que desarrollamos la estructura o identificamos la estructura el día de hoy, o un segundo artículo que vamos a trabajar de la misma forma, identificar la estructura, las condiciones y elementos del artículo en la próxima sesión. Es decir, tendremos dos artículos que ustedes podrán elegir libremente. Algunos se enfocarán en este que desarrollamos hoy y que ustedes tendrán la oportunidad de leer, o algunos otros se enfocarán y desarrollarán el informe con base en el segundo artículo que vamos a entregar en la próxima sesión. ¿Sí va quedando clara allí la información, compañeros? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Como les decía entonces, la idea es que en este espacio que nos queda de sesión, ustedes lo puedan tomar para que realicen la lectura. Esta lectura no les va a tomar más de 25, 30 minutos cuando mucho. Haciendo pues una lectura detenida, tratando de comprender muy bien los temas que nos están entregando acá. Son temas bastante conocidos por ustedes, no es un tema desconocido. Ustedes ya saben de qué nos hablan cuando nos están aportando el concepto de la cadena de suministro. Ya saben también un poco de qué trata la oferta, la demanda. Ya allí nos comenzarán pues a entregar toda la información correspondiente. Luego nos entregarán ya unos temas más específicos sobre la eficiencia, como lo vemos aquí en este subtítulo. Agilidad, adaptabilidad, alineación. Entonces allí ya luego nos amplían un poco la parte de agilidad. Luego nos van a ampliar un poco la parte de adaptación. Luego nos van a ampliar un poco la parte de alineación. Y finalmente nos entregarán, como les decía hace un rato, un ejemplo empresarial a modo de conclusión para cerrar allí el documento y darlo por entregado y entendido a los lectores. Ese sería entonces el complemento de la sesión del día de hoy. Realizar la lectura. Por aquí lo tenemos en el área de actividades. Ya lo voy a dejar habilitado para que ustedes lo vean. Realizar la lectura de este artículo. El artículo de la cadena de suministro del siglo XXI. Y ya con esa lectura, con ese entendimiento, permítanme un segundo, ya les muestro plataforma Moodle. Permítanme que está cargando allí, que está un poco lenta. Ya les voy a compartir pantalla también. Y dejo de compartir por acá.
Ok, se está cayendo esta. Ya, me cargo nuevamente. Ahora sí. Listo. Sesión 14 del 12. Por aquí la tenemos y aquí estamos entonces habilitando esta parte. Realizar la lectura del artículo La cadena de suministro del siglo XXI. Para su entendimiento, la identificación de la estructura, que fue un poco lo que hicimos el día de hoy, y las herramientas que contiene el mismo, para que ustedes lo tengan como posible materia prima de ese informe final. Vuelvo y lo repito, los parámetros y condiciones del informe final los estaremos entregando en la próxima sesión, junto con ese último artículo o segundo artículo de logística. Ya ustedes entonces identificarán si van a trabajar el informe sobre la cadena de suministro del siglo XXI, perdón, o si van a trabajar el informe final sobre el segundo artículo o documento que vamos a desarrollar en la próxima sesión. ¿Soy claro hasta el momento, compañeros? ¿Tendrían alguna inquietud, alguna duda, alguna observación en este punto? Sí. No, señor. Todo claro. Ok. Muy bien, de esa forma entonces, compañeros, podemos destinar estos 30 minutos largos que nos quedan todavía de sesión, teniendo en cuenta pues que siempre trasladamos la parte de receso para el final de la sesión. Podemos entonces destinar estos minutos a la lectura del artículo que queda allí en el área de recursos de la sesión del día de hoy, esperando pues obviamente su cumplimiento con la actividad. Para que identifiquen los elementos, para que identifiquen si es un artículo realmente interesante para ustedes y para poder realizar el informe que vamos a solicitar. Y de esa forma entonces complementamos el espacio de tiempo que nos queda allí disponible. ¿Quedamos de acuerdo allí, compañeros? ¿Entendido la actividad que vamos a complementar? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, entendidas allí las instrucciones, entendido el tema y con la propuesta e intención de que ustedes hagan la lectura allí un poco más tranquila y un poco más consciente del artículo, que como les decía hace un momento, esto no les demorará más de 25, 30 minutos, creería yo, en el desarrollo de la lectura. Además es una lectura bien interesante en el tema logístico, entonces esa sería la determinación para la finalización de esta sesión. Agradeciéndoles como siempre la asistencia, la participación, esperando que tengan una muy buena noche también. Recuerden que quedará allí disponible el video de esta sesión en los próximos minutos. Les informaré obviamente a través de los canales de comunicación y nos estaríamos entonces encontrando la próxima semana para el desarrollo del segundo texto, entregar los parámetros del informe y seguramente también tener la participación de la coordinación académica con relación a que puedan entregarles de forma más directa toda la información correspondiente a los seminarios de grado que ya han sido propuestos y confirmados por la universidad. Les agradezco entonces, compañeros. Muchas gracias a todos por la participación. Espero que queden allí en el desarrollo del ejercicio de la lectura. Cualquier inquietud estaré pendiente hasta finalizar nuestro horario habitual de sesión. Tengan una muy buena noche, compañeros, y un muy buen fin de semana también. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, que descansen. Gracias, profe, que descanse. Gracias.